Bueno, pues estamos aquí porque vamos a ver un poco las disonancias el que hay entre fisioterapia y CAF. Básicamente la fisioterapia empezó al principio con terapia pasiva, ¿no? Que lo que se considera de masajes, y sí que es verdad que mucha gente lo sigue haciendo, pero con el tiempo los de CAF tuvieron que hacer ese trabajo de hacer el ejercicio físico, la actividad más activa. Entonces empezaron también a trabajar con gente con enfermedades. Y, por ejemplo, cuando un deportista, un futbolista se rompía un ligamento cruzado, por ejemplo, los de fisio lo trataban, pero en cuanto se recuperaba un poco lo mandaban directamente al entrenador, sin recuperarse totalmente. Ahora los de fisio intentan que los tratamientos sean más largos hasta que esté totalmente curado para evitar otra rotura. Y entonces eso también está haciendo que los de CAF sientan que se están llevando un poco su trabajo, porque ahora también están empezando a hacer cursos en los que hay más tratamiento y hay más ejercicios, y mandan también a las personas mayores a hacer ejercicio físico, por ejemplo sentadillas y tal, porque ellos consideran que conocen más sobre la fisiología de una persona que alguien que ha estudiado ciencias del deporte. Entonces, ¿vosotros consideráis que con esto hay un intrusismo por parte de los de fisioterapia en CAF? Yo por una parte pienso que sí, puede haber un poco de conflicto, porque en una primera instancia, cuando un paciente tiene, por ejemplo, una rotura rotuliana, debería empezar primero con un fisioterapeuta, que es el que ya diagnostica y controla más la fisiología. En cuanto al estudiante, pues tiene más asignaturas de ese estilo, pero una vez está ya recuperado y pueda caminar, pueda hacer ya ejercicio, allí yo creo que ya entramos nosotros por nuestra parte, ya con entrenamiento de ya preparación para volver a practicar ese deporte que estaba practicando. Sí, considero que hay intrusismo tanto en CAF como en fisio, como has dicho, porque el fisio, aparte de hacer su trabajo, por así decirlo, el de descargar, por ejemplo, a la gente, yo voy muchas veces al fisio a descargarme, y eso es lo que hace el fisio en sí, generalmente, pero lo principal, por así decirlo, es descargar la musculatura a la gente o ayudar en el sentido fisiológico. Pero la persona que ha estudiado las ciencias del deporte, lo que ayuda como entrenador personal, como rehabilitador, lo que te ayuda es a mejorar la prevención de esas lesiones. El fisio lo que te ayuda es a salir a mejorar esa lesión, y el entrenador personal, por así decirlo, lo que te ayuda es a mejorar esa prevención de lesión, a mejorarte pues, tanto activamente con el cuerpo para poder reducir ese impacto hacia la lesión. ¿Y qué consideráis, por ejemplo, que hayan clínicas de fisioterapia con piscinas y con gimnasios? Por una parte, tiene algo de sentido porque la rehabilitación también tiene importancia los fisioterapeutas, pero eso, al inicio. Entonces, claro, pueden, después de recuperarse y poder moverse o practicar otra vez, por ejemplo, una piscina, un, un atleta que tiene una lesión de hombro, por ejemplo, nadando, está bien que en esa rehabilitación que tiene con el fisioterapeuta comience a dar sus primeros pasos otra vez allí. Y ya cuando se vea recuperado, ya pasar con el entrenador personal en este caso, o con el entrenador de natación, y ya empezar a intentar volver al mismo nivel. Sí, correcto. Yo creo que es bueno, es lícito que dentro de la fisioterapia se puedan meter algunos ejercicios, involucrar algunos ejercicios para que pueda mejorar paso a paso. Yo, en mi caso, estoy operado de la espalda y recién operado de la espalda, yo empecé con mi fisio, ¿no? Poco a poco, enviándome algunos ejercicios, algunos tips, por así decirlo, para ir mejorando poco a poco, para poder mejorar la rotación del tronco, la flexibilidad, el redondeo de la espalda, pero hasta cierto punto. Y luego ya, con el entrenador personal, es cuando ya da el paso para poder avanzar más, como he dicho antes, aumentar la prevención de lesiones, etcétera.
¿Pensáis que debería haber una cooperación entre ciencias del deporte y fisio o deberían estar totalmente separadas el trabajo de uno y el trabajo que hace otro? No, sí, sí, considero que debería haber no una cooperación, sino una gran cooperación, porque son dos trabajos eh, familiares, por así decirlo, en el que si una persona, como estamos hablando, se rompe cualquier cosa, un músculo, un hueso, cualquier cosa, el fisio es el que le ayuda en la primera parte de esa recuperación a poder salir de ella, tanto descargando, masajeando, ayudando, como bien hacen los fisios. Y luego, como decimos, la segunda parte de esa recuperación es cuando entramos nosotros, los que tenemos ciencias del deporte, para poder ayudar a dar ese segundo paso hacia la prevención de lesiones, no solo la prevención de lesiones, sino también el aumento de esa capacidad muscular, resistencia aeróbica, anaeróbica, pues una infinidad de cosas. También pues ayudamos a reducir la sarcopenia, que es la pérdida de fuerza muscular, pero que sale a toda la gente a cierta edad, pues podemos también ayudar a que se aumente. En vez de a los 65 años, imagínate, sale a los 72 y aumentamos y hacemos que las personas pues, puedan tener una mejor salud. Es importante que estas dos carreras, en vez de como crear conflictos, que haya más cooperación. Y con eso lo podemos observar con el doble grado que hay de fisioterapia y ciencias del deporte. Al final van muy de la mano, son, podríamos decir, casi de la misma rama, aunque uno sea más de salud que de fisioterapia y la ciencia del deporte es más científico y más sobre ejercicio físico. Pero sí, después de una lesión se pasa primero por el fisioterapeuta, pero luego cuando ya se nota esa mejora de rehabilitación, ya podría entrar el entrenador personal para volver a tener, como he dicho antes, el mismo nivel o parecido, depende de la lesión. ¿Y vosotros como estudiantes de CAF consideráis que estáis capacitados para poder valorar a un paciente que no sea por rotura o algo así, sino que sea más oncológico, por el cáncer o algún problema respiratorio? ¿Creéis que estáis capacitados para valorarlos sin la necesidad de que haya algún médico presente? Yo creo que sí. De hecho, en la carrera tenemos asignaturas que nos están iniciando a cómo diagnosticar, podríamos decir, a personas, no solo atletas, sino personas también, si tienen un buen control de su vida, tienen un bienestar a nivel mental, físico, y sí, tenemos varios utensilios como para medir esas constantes, y sí, pero una vez pasamos ese diagnóstico, de esas observaciones previas, ya el fisioterapeuta se encargaría ya de tomar esas medidas y adaptarlas según su valoración. Sí, sí, considero que una persona que ha estudiado GAF puede realizar esa primera instancia de valoración hacia una persona, como bien ha dicho Ángel. Tenemos esos instrumentos, por así decirlo, para poder saber si una persona está bien, dependiendo de diferentes ítems, y nos enseñan a, a cómo ver si una persona está bien, pues de distintas maneras. Y también juegan mucho los factores físicos, el psicológico, también depende del IMC de la persona, si está en sobrepeso, obeso, depende si es niño, mujer, hombre, y sí, sí, podemos hacer una valoración, pero hasta cierto punto, porque no nos dedicamos al estudio pues como has dicho, de las enfermedades y demás del cuerpo humano. Para eso están los médicos, los enfermeros, los fisios también para ello. Vale, ahora voy a leer dos máster que hay, uno para CAF y otro para fisio. Lo primero es un máster que hay para CAF en la UCA. Es un máster universitario de ejercicio físico y entrenamiento para la salud, donde algunas asignaturas son tratamiento mediante ejercicio físico en situaciones especiales de la vida, tratamiento mediante ejercicio físico de distintas enfermedades cardiovasculares, respiratorias, etcétera. ¿Estás de acuerdo que se pueda estudiar esto habiendo estudiado CAF? ¿Lo consideras intrusismo hacia la fisioterapia? Y sabéis que si alguien que ha estudiado CAF, consideráis que de verdad podéis tratar a pacientes, por ejemplo, oncológicos, o pensáis que solos no, que debería haber alguien médico, como hemos comentado antes. Respecto a lo del grado, lo veo bueno porque
Si yo he estudiado CAF y me hago ese máster, significa que tengo más ampliación de conocimientos para tratar a una persona. Y es bueno, entiendo también por parte de los fisioterapias que tengan ese rencor, por así decirlo, hacia nosotros por este tipo de másteres. Pero es bueno, igual que en cuanto a los fisios, si tienen másteres especializados a lo mejor en algunas cosas del deporte, es bueno también porque significa que ese fisio tiene más conocimientos para tratar a una persona. Es decir, mejorar la salud de esa persona, que al final es lo que buscamos en sí. Nosotros tenemos nuestra parte, como hemos dicho, es la mejora de la salud, la prevención de lesiones, etcétera. Si podríamos, si yo tengo a un cliente que está entrenando conmigo y me comenta que tiene algún problema cardiovascular, físico, cualquier cosa, yo puedo intentar ayudarle hasta cierto punto. Es bueno, por eso digo esa ampliación de conocimientos para poder ayudar a la salud de las personas. Pero hay que saber valorar, por eso hay que saber valorar eh, hasta qué cierto punto podemos tocar nosotros, porque si se pasa de ciertos límites, hay que mandarlo pues a su respectivo médico o un fisioterapia también. Entonces, ¿consideras que sería bueno que haya un médico presente en esos entrenamientos? Si, por ejemplo, es un curso de ejercicio, no sé, como aeróbico, cosas así, que se hacen en grupo, ¿consideras que sería bueno que haya un fisioterapia que sepa medir las pulsaciones del paciente, ver la temperatura, que esté controlando el entrenamiento un poco por si pasa alguna cosa? No, hasta ese punto no, porque para eso estudiamos nosotros, tenemos esos principios de valoraciones, sabemos medir los pulsos, la presión arterial sistólica y muchas más cosas. Pero me refiero a lo mejor que imagínate una persona que le mido las pulsaciones y se pasa de lo normal o habitual, tiene hipertensión y se lo hemos sacado nosotros, imagínate, pues nosotros lo enviamos hacia su respectivo médico o depende de qué cosa, su fisio. Sí. Yo creo que al final nosotros, al graduarnos de esta carrera, creo que tenemos, bueno, y haciendo ese máster, ampliamos más nuestros conocimientos, como ha dicho Javier. Y yo creo que sí, podríamos, o sea, al final nuestro trabajo como un entrenador personal es coger a una persona y prevenirla de posibles problemas cardiovasculares, bueno, de otras enfermedades cardiorrespiratorias, etcétera. Entonces, yo creo que sí podríamos, nosotros solo sin ayuda de un fisioterapeuta al lado, eh, poder entrenarlo y que tenga un bienestar bueno. Hablar de un máster que hay en Madrid para los fisioterapeutas, que es en fisiología, fisioterapia y psicología del deporte. Que el temario, parte del temario es fisiología del ejercicio, abordaje de las lesiones más frecuentes en el ámbito deportivo y psicología del deporte. ¿Estáis de acuerdo con estas asignaturas? ¿Consideráis también que es un intrusismo o creéis que alguien que ha estudiado fisioterapia debería realmente estudiar estas asignaturas o no están capacitados o no es a lo que se deben dedicar? Bueno, yo creo que al final el máster lo hace cualquier persona que se haya graduado y quiera ampliar esos conocimientos y al final que tenga tantas asignaturas distintas, por ejemplo la psicología, también podría tener pues, conflicto con la propia carrera de psicología, pero la psicología del deporte es muy adaptada también a los fisioterapeutas porque estudian la anatomía del cuerpo y del ejercicio. Entonces, yo, por mi parte, pienso que sí, ese máster es tanto uno como para los fisioterapeutas, como también podría ser para los que estudiamos ciencias del deporte. Pienso que sí, que ese máster es bueno para las personas que estudian fisio, ¿no? Ese máster es sobre fisio. Y sí, como ha dicho Ángel, amplían esos conocimientos suyos que tienen. Y como has dicho, psicología, veo eso es muy importante, porque a veces no le damos tanta importancia, no, entrena esto, entrena lo otro, te descargo la espalda, te descargo las piernas. Sí. Pero como he dicho antes, el factor psicológico es fundamental, pero fundamental no te lo puedes ni imaginar, porque depende de cómo esté la persona, qué está viviendo, qué le ha pasado. Eh, de ahí puede pasar muchas cosas. Y es bueno que para un fisio tenga ese máster también en psicología, fisiología, fisioterapia y psicología,
para ampliar esos conocimientos suyos y saber al paciente que está tratando cómo está, qué le pasa exactamente, por qué está pasando y eso. Bueno, creo que la asignatura es más psicología del deporte, no tanto del paciente, sino del deporte mismo. Nosotros, este mismo curso, hemos tenido la asignatura de psicología del deporte. Obviamente, en la carrera se da como de forma general, como los fundamentos de la misma, y el máster sería pues más enfocado y más extenso, tocando temas más variados y más grandes. Entonces, claro, por lo que hemos visto nosotros, tiene una gran importancia. Además, es súper importante a la hora de no solo de hacer deporte, el cómo estás mentalmente realizando un deporte antes de hacerlo, incluso después, sino también para el bienestar de una persona. Cualquier máster que tenga incorporado esa psicología de lo que sea el máster, en este caso del deporte, es muy beneficioso para ese fisioterapeuta o para ese entrenador. Vale, pues eso es todo, muchas gracias. A ti. Que si considero que existe intrusismo laboral entre fisioterapia y CAF, pues considero sobre todo que no están claras las funciones, probablemente del CAF, porque no hay una ley que determine exactamente cuáles son esas funciones. Intrusismo, pues como el que puede haber en cualquier trabajo, en cualquier sitio, siempre hay intrusismo, siempre hay gente que intenta meterse en el trabajo de otro. Porque es verdad que el fisio y el CAF compartimos, hay en medio un tiempo que con ciertas personas en el que podemos compartir el trabajo, puede ser muy similar. Pero para mí está claramente diferenciado el CAF del fisioterapeuta. El fisioterapeuta tiene una parte de rehabilitación, totalmente de rehabilitación. Nosotros los CAF no nos metemos en rehabilitación. Si una persona viene en una fase aguda de cualquier tipo de patología o lesión, nosotros ahí no nos metemos. Eso es para el médico rehabilitador o para el fisioterapeuta. Nosotros nos metemos en la parte de readaptación, es decir, una persona ha terminado de ir al fisioterapeuta, ha corregido una lesión, esa lesión está curada y ahora tiene que hacer una parte de readaptación para fortalecer toda esa musculatura que se ha podido debilitar como causa de esa lesión o de esa patología. Ahí es donde entra el CAF. Luego también, pues sí que es verdad que últimamente sí que puede haber intrusismo, incluso por parte de ambos. En clínicas, últimamente, pues está, por ejemplo, muy de moda pilates terapéutico. Terapéutico no deja de ser una coletilla y el pilates no deja de ser una disciplina deportiva que nada tiene que ver con la fisioterapia, por ejemplo. Entonces, es verdad que en las clínicas el IVA es más barato, entonces es una competencia desleal, que una persona que tiene un gimnasio tenga que pagar un IVA mucho más alto que un fisioterapeuta que tiene una clínica y entonces hace actividades deportivas. Personas, por ejemplo, que compartan patologías y hagan ejercicio, pues yo lo veo de maravilla. Pero personas que simplemente son sedentarias no tienen por qué entrenar en una clínica, sino en un gimnasio. Entonces yo creo que sí que hay cierto intrusismo y sobre todo porque ahora ha cambiado la fisioterapia. Creo que a día de hoy la fisioterapia está siendo más activa, utilizando más el ejercicio como terapia, que es fundamental y que quizá lo han recuperado de hace unos años y que es una maravilla. Yo lo considero estupendo y no lo considero intrusismo. Entonces, que el fisioterapeuta aprenda ahora, que haga formaciones, que aprenda de biomecánica del ejercicio, de cómo programar ejercicios para mejorar en una rehabilitación, yo lo veo estupendo y maravilloso. No creo que sea intrusismo. Eso sí, estamos empezando a entrenar gente que no tiene patologías, que no hay que rehabilitar. Por ejemplo, las embarazadas son personas que están en una situación especial de su vida. No existe patología, simplemente están embarazadas. Tienen que entrenar, tienen que hacer ejercicio, pero adaptado a su situación. Eso, intrusismo o no intrusismo ahí, pues ahí, por ejemplo, podría considerar que lo hay, porque si estamos hablando de embarazadas que tienen patología, entendería a lo mejor que fueran al fisio, pero una embarazada que no tenga ninguna patología, pues ahí tenemos a lo mejor un trabajo que ahí es donde se puede entrar el intrusismo. ¿Qué haces? ¿Vas a fisioterapia o vas a un gimnasio? En teoría un gimnasio, pero las clínicas sí que es verdad, por ejemplo, que se están llenando de este tipo de trabajo, llaman funcional a ejercicio físico en personas que están sanas o que simplemente son sedentarias. Entonces yo creo que al final tiene que haber una ley a nivel nacional que sea la que marque ese corte para que no haya intrusismo por parte de ninguno de los profesionales. Considero que la
la colaboración entre fisio y CAF es súper absoluta y complementaria. Ojalá yo pudiera trabajar con un fisio al lado. Ojalá en las clínicas de fisioterapia y hospitales el fisioterapeuta pudiera trabajar con un CAF. Me parece que es un trabajo en el ámbito de la salud que se podría complementar estupendamente siempre y cuando cada uno tuviera claro sus funciones. Creo que si se juntaran sería un trabajo excelente, pero es verdad que en este país, por desgracia, vamos bajo mínimos y cuesta mucho trabajo que en un centro deportivo se contrata un fisio, cuesta mucho trabajo que en un hospital, no siendo nosotros sanitarios, podamos tomar esa figura. Entonces sí que es verdad que a nivel burocrático y a nivel de económico en España o de cultura nos queda mucho todavía por hacer, pero me parece un trabajo fundamental. De hecho, hay clínicas privadas, clínicas o centros deportivos que sí que tienen CAF contratados y gimnasios que tienen fisios y clínicas que tienen CAF, y me parece una maravilla. Actualmente estoy haciendo un máster en la UCAM, que es un máster específico de prescripción de ejercicio físico para personas con patología. Es verdad que es un máster que está destinado solamente para las personas de CAF. ¿Por qué yo lo hago? Me preguntan a veces, ¿es que sanitaria? No soy sanitario, evidentemente que no soy sanitaria, ni pretendo serlo. Pero sí que es verdad que cuando una persona viene a un centro deportivo y te dice que tiene una diabetes, un síndrome metabólico, por ejemplo, que además tiene artrosis, que además se juntan 3 o 4 patologías en una misma persona, yo como entrenadora necesito saber cómo funciona fisiológicamente cada patología para yo poder adaptar el ejercicio. Es fundamental. De hecho, todos los profesionales del deporte deberían de entender y de estudiar después de la carrera, como todas las carreras, siempre la formación debe ser continua y para siempre. Y es verdad que el hecho de aprender patología no es por meterme en el campo ni de los fisios ni en el campo de la medicina, es simplemente saber cómo funciona una patología para poder adaptar el ejercicio y para poder poner una dosis al ejercicio. Es decir, por ejemplo, personas hipertensas, pues aparentemente no pasa nada. Como se cree, nada, tengo hipertensión, pues la hipertensión puede ser un riesgo cardiovascular muy grande a la hora de hacer ejercicio. Tenemos que saber hasta qué límite tenemos que llegar a la hora de trabajar. Entonces, para mí es fundamental conocer la patología para conocer rangos de movimiento, intensidades de trabajo, una insuficiencia cardíaca, pues lo mismo. Tengo que saber en qué parte del corazón tiene afectada para poder adaptar y dosificar el ejercicio. Y esto es fundamental. Entonces, es mi trabajo como entrenadora conocer patologías para poder dosificar el entrenamiento. Es que los médicos actualmente están viendo que el CAF es el que realmente debe de prescribir el ejercicio físico, dosificar ese ejercicio. En teoría deberían de hacerlo los médicos, pero es verdad que los médicos, al no tener esta formación deportiva, pues al final la tenemos que hacer nosotros, con permiso del médico, por ejemplo. Yo me comunico con los oncólogos del programa, es decir, cada paciente tiene su oncólogo y muchas veces nos comunicamos por carta y el médico recomienda que haga ejercicio físico con un profesional del deporte. Yo ya tengo informes médicos donde el oncólogo recomienda que visite un gimnasio que haga ejercicio de fuerza específico, porque estamos viendo que el ejercicio de fuerza es que es el realmente cubre estos efectos secundarios y el que aporta todos los efectos buenos. Los pacientes oncológicos es un tema que la verdad me apasiona, trabajo con ellos desde hace 2 años y si me preguntaras con quién tienen que trabajar estas personas, pues depende del tipo de cáncer, de la cirugía que lleven, depende de muchas cosas. Creo que cuando hay cirugía, sobre todo por ejemplo en cáncer de mama o en sitios donde haya que hacer una recuperación, una rehabilitación por parte del médico rehabilitador y fisio, pues me parece fundamental que esa parte esté en un hospital o en una clínica. Se necesita de esa rehabilitación de esos profesionales. Ahora bien, nos encontramos con un paciente oncológico, imagínate, que tiene un cáncer de próstata, que es permanente y que ya hemos pasado a que eso se convierta en una enfermedad crónica. ¿Qué hacemos con esta persona? ¿Le mandamos a una clínica de fisioterapia a que esté toda su vida en una clínica de fisioterapia? ¿Haciendo qué? Es decir, ¿qué nos dice la ciencia? Nos tenemos que ir a la ciencia. Todos los estudios nos están diciendo que los pacientes oncológicos deben de hacer un entrenamiento de fuerza. Y los especialistas en entrenamiento de fuerza, el mayor especialista en entrenamiento de fuerza es el CAF.
el educador físico deportivo, es el máximo exponente en deporte, en ejercicio físico. Entonces, sinceramente, estas personas que la ciencia nos dice que estos estudios son de CAF, de los profesionales en CAF, que nos dice que tienen que entrenar la fuerza, deben de entrenar la fuerza con el máximo profesional en fuerza. Si hay un fisio acompañando, pues yo lo veo maravilla, pero hay ciertos cánceres en los que no se necesita una rehabilitación, no hay una cirugía, ni hay ningún indicador que nos diga que tiene que hacer un proceso de rehabilitación. Sí que un paciente oncológico toma cierta medicación, algunos ni siquiera toman, pero si alguno toma, por ejemplo, quimio, depende de la quimio, el entrenador debe de conocer qué quimio toma, qué efectos secundarios tiene y trabajar sobre cada persona individual en función del cáncer que tenga, la medicación, la cirugía, habría que tener en cuenta muchos factores. A un paciente oncológico probablemente no le guste tampoco ir a una clínica, porque pasan muchísimas horas recibiendo quimioterapia, radioterapia, acudiendo a citas médicas, entonces creo que también es un ambiente para los pacientes oncológicos mucho más agradable, mucho más positivo y no con tanta sensación de enfermedad, ¿no? Aunque el grupo que, por ejemplo, entreno es un grupo que son todos pacientes oncológicos, comparten un mismo perfil, pero no están en un hospital, están en un gimnasio. Entonces, creo que al final, patología crónica, gimnasio, sin duda, con profesionales que sepan adaptar el entrenamiento. Rehabilitación por procesos que son necesarios, reeducación postural, por ejemplo, creo que es algo que compartimos fisio y CAF. Una reeducación postural creo que podemos hacer los dos, por ejemplo. Aquí, con el trabajo que hacemos con los pacientes oncológicos, se hace una serie de valoraciones cuando vienen nuevos, para ver de qué condición física parte, y cada 3 meses lo volvemos a valorar para ver la mejoría que ha habido en 3 meses. Además, todos estos datos se recogen y se mandan a la Fundación de Neves Surrender, donde se investiga con estos resultados para ver los efectos del ejercicio físico, en concreto de fuerza, y el cáncer. Pues lo primero que hacemos es medir, ¿vale? Bueno, si sabemos su medida, pues ya no hace falta que la midamos. Pesamos, súbete si quieres, normalmente pesamos descalzo y sacamos más valores que nos da esta báscula. Vale, hacemos unas mediciones importantes, mediciones del perímetro de la cintura y del perímetro de la cadera, ¿vale? Porque son mediciones también que están estandarizadas para ver luego si hay pérdida de volumen. Además, otra de las pruebas que hacemos es con este grip, ¿vale? Tienes aquí. Esto lo que nos mide es la fuerza de agarre. Es otro valor más que medimos. Cogemos aquí, te pones la posición neutra y aprietas con todas sus fuerzas. ¿Vale? ¿Lo hacemos que lo veas? Venga, dale caña, aprieta con todas tus fuerzas, aprieta. Vale, de maravilla. Esto lo haríamos 3 veces y luego sacamos una media. Está muy fuerte la Mari. Vale, otra prueba que hacemos es el salto. Ponte la plataforma si quieres. Esta prueba, en lo que medimos en esta prueba es la potencia de salto. Abre un poquito las piernas. Vale. Manos a la cintura. Y aquí lo que hacemos es bajamos un poquito y arriba. ¿Vale? Bien, ponte de pie. Con este aparato medimos la potencia de las piernas. Lo que calcula esta plataforma es el tiempo de vuelo. Si dentro de 3 meses el tiempo de vuelo es mayor, significa que ha ganado fuerza en las piernas con el entrenamiento. Vale, y la última, ¿vale? Tenemos aquí otra prueba. Vente para acá. Aquí hacemos 2 pruebas, la sentadilla y el press de banca. Este aparato de aquí es un aparato muy chulo, ¿eh? Lleva un cablecito, es un encoder, ¿vale? Se llama encoder y es un aparato que sirve para medir la velocidad de la ejecución. Es decir, hacemos una sentadilla, ¿vale? Por ejemplo, vamos a quitar el peso, vamos a hacer una sentadilla y lo que medimos es la velocidad. Si sabemos a qué velocidad hace una sentadilla y dentro de 3 meses la hace más rápida, significa también que ha ganado fuerza. Venga, póntelo aquí atrás. Y lo hacemos de la siguiente forma. Abre las piernas un poquito, adelántate un pasito. Vale, póntelo debajo de las vértebras que no te haga caso. Y lo hacemos de la siguiente manera. Mira, el culo atrás. Adelántate un pasito. Atrás el culo. Más atrás el culo. ¿Lista? ¡Ya! Bien. Nos mide, ese es el tiempo que nos mide. El de la subida. ¿Hacemos otra? Póntelo aquí atrás. Abre ahí, baja, 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 baja. ¡Arriba! Bien. Vale, más o menos.
Aquí es lo que hacemos esta prueba y otra que hacemos es con el banco, el press de banca, que medimos también la velocidad en el ejercicio de pecho. ¿Por qué utilizamos en concreto estos aparatos? Porque están estandarizados ya, sirven para investigación, entonces no se puede usar cualquier aparato ni cualquier medida. Usamos estas porque las que están validadas. Estas medidas se pasan a la fundación y con ellas se investiga. Buenos días, Pepa. ¿Qué ha supuesto para ti este entrenamiento oncológico? Pues para mí ha sido un beneficio muy grande porque yo me operaron de un cáncer de páncreas y vine con muy poco peso, con muy poca masa muscular y gracias al gimnasio haciendo ejercicios de masa muscular, pues yo he recuperado esa fuerza y estoy tan contenta, estoy feliz de estar aquí en el gimnasio. Muy bien. Hola María Ángeles, para ti, ¿cuál es la diferencia entre rehabilitación con fisioterapia, con fisioterapeutas, y la diferencia con entrenamientos aquí en un gimnasio con gente de CAF, de Ciencias del Deporte? Vale, en fisioterapia en mi caso se centran en el hombro, que tengo una casulitis, pero para mí es muy complementario tanto el gimnasio como el trabajo del fisio. Sí que es cierto que en el fisio te guían en el brazo, te lo llevan, te intentan hacer fuerza. Y en el gimnasio también hago movimientos, también hago ejercicios con el brazo, pero es un completo, movemos todo el cuerpo. Bueno, aquí la pregunta la voy a hacer yo. Tú vienes aquí a entrenar ya desde hace tiempo. Sí. Vale. Si tuvieras que elegir dónde entrenar, ¿dónde entrenarías? ¿En una clínica con fisioterapeuta o en un gimnasio con profesionales del deporte? Un gimnasio con Profesionales del deporte. A ver, ¿qué supondría para ti tener que ir a una clínica a entrenar? El ambiente igual, no es lo mismo aquí de oncología, que estamos todos juntos y te anima y hacen mejor deporte. Pues ya está.